Ahí sí, ahora estamos grabando porque igual hubieron algunos hermanos que me pedían que grabe porque no iban a poder estar. Ya. Entonces, el objetivo es que nosotros podamos conocer y comprender de una forma más detallada lo que son las doctrinas que fundamentan nuestra salvación en Cristo. Ya, nosotros sabemos que somos salvos en Cristo y yo creo que si estamos aquí como hijos de Dios, creo somos todos creyentes, comprendemos que Cristo murió por nosotros y nos salvó. Yo creo que eso es parte básica de lo que es comprender lo que es la salvación. Pero, como le decía al comienzo, hay un esfuerzo por tratar de conocer de mejor manera cómo se da este proceso. La Escritura también nos enseña, hermanos, que aunque hiciéramos todo el esfuerzo humano por tratar de comprender lo que es y cómo es la salvación, nos va a resultar realmente imposible porque es tan grande y es tan maravillosa que no podríamos nosotros decir a ciencia cierta, la salvación es de esta manera y Dios hizo esto, es esto otro y por eso me salvó. Incluso el mismo apóstol Pablo dice que para él es incomprensible esto y que cuando esté en presencia del Señor, dice, ahí recién él entenderá cómo fue conocido por Dios, cómo fue realmente, cómo se llevó a cabo este proceso de salvación. ¿Ya? Entonces, lo que nosotros buscamos hoy día es tratar de acercarnos un poquito a estas doctrinas y por eso vamos a ver la doctrina de la redención. Ahora, yo les mencionaba que era bueno a los hermanos nuevos de que se hubiesen acercado a los videos anteriores, porque en los videos anteriores o en la clase anterior vimos algunas cosas básicas como, me parece que justo esa fue la clase que nos grabamos al principio cuando hablamos sobre la base, es decir, ¿de qué es la Biblia? ¿De qué habla la Biblia? ¿Cuál es la idea de la Biblia? ¿Ya? Y ahí comentábamos de que la Biblia tiene una idea central, cuenta una historia, ¿ya? La Biblia no es un libro de historias bíblicas o de historias de hombres bíblicos, sino que la Biblia cuenta una sola historia. Y esa historia es la redención del hombre a través de Jesucristo, es la salvación del hombre a través de Jesucristo. Esa es la gran historia que cuenta la Biblia. Y eso nosotros lo podemos ver desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Por lo tanto, el hilo conductor de toda la Biblia es mostrar el plan de salvación diseñado por Dios para rescatar al hombre. Ese es el hilo conductor. Por lo tanto, la historia de la creación no está ahí para enseñarnos a nosotros cómo Dios creó el mundo, ¿ya? O, por ejemplo, la historia de Caín y Abel no está ahí solo para contarnos del primer asesinato, o la historia de David y Goliat no está ahí para contarnos lo valiente era David, sino que hay un hilo conductor, hay un hilo conductor y hay un micrófono abierto también. Ahí sí. Hay un hilo conductor que nos guía desde Génesis hasta Apocalipsis. Y ese hilo conductor es el plan de salvación que se comenzó a escribir en Génesis y termina en Apocalipsis con la glorificación. ¿Ya? Entonces, ¿por qué es importante entender eso? Porque así nosotros vamos a ir muy claro cada vez que nosotros hablamos la Escritura, cada vez que nosotros hablamos la Biblia, no la podemos tomar de forma aislado de esta historia grande que le estoy diciendo, el pasaje que vayamos a leer, sino que el pasaje que yo voy a leer, tengo que buscar la conexión que tiene a esa línea central que es la salvación del hombre a través de Jesucristo. ¿Ya? Entonces, es importante eso porque a través de esta historia central de la Biblia nosotros encontramos primero que Dios creó al hombre, ¿cierto? Y que el hombre, estando ahí en el huerto del Edén, peca contra Dios. ¿Ya? Y cuando el hombre peca contra Dios, por la desobediencia, entra al mundo o entra literalmente al mundo, a la creación y al hombre,
entra el pecado. Ya entra esta enfermedad terminal, podríamos decir, este germen, que dice la Escritura que así como el pecado entró por un hombre y fue traspasado a toda la humanidad, ¿cierto? Nosotros engendramos el pecado. Cuando nosotros conocemos la doctrina del pecado, entendemos por qué yo soy culpable del pecado de Adán. Algunas personas con las que he conversado y que no son cristianas, una de sus argumentaciones es ¿por qué yo tengo que sentirme pecador o culpable de un pecado que cometió Adán? Si es que existiera Adán. Así me lo plantea el que en realidad no conoce al Señor, ¿cierto? Es como, si ustedes dicen que existió un hombre que pecó, ¿qué culpa tengo yo de que esa persona haya pecado? Bueno, la razón para entender eso se llama, o se asocia con la representatividad. Es como, por ejemplo, se le da un nombre que es como la responsabilidad federal. Se le da ese nombre en el sentido de que Adán, por ser el primer hombre, es el representante de la humanidad. Es como nosotros en este momento pertenecemos a un país, ¿ya? Y ese país está dirigido por un presidente de la República, ¿ya? Y lo que haga ese presidente de la República, para bien o para mal, ¿qué más decir de todo lo que ha pasado en los últimos tiempos de noticias? ¿Nos va a representar bien o nos va a representar mal? Si el presidente de la República dice, voy a ir a la guerra con Argentina, por decirle así, ¿qué culpa tengo yo de que se forme esa guerra? Podríamos decir, yo no tengo ninguna culpa, entonces, ¿por qué tendría que yo pagar las consecuencias de la guerra? Pero resulta que voy a pagar las consecuencias de la guerra por un tema de representatividad, porque él es mi representante. ¿Ya? Ahora, eso es como para poder entender por qué nosotros sí somos culpables del pecado si Adán fue el que pecó, porque él es nuestro representante como raza humana. ¿Ya? No sé si hay alguna duda, consulta con respecto a ese principio. ¿No? Entonces, nosotros pecamos en Adán. O sea, el hombre es responsable del pecado desde que entró Adán, y desde Adán en adelante se comenzó a desparramar para toda la humanidad. Entonces, la Biblia enseña de que la paga de ese pecado o del pecado es la muerte. Por lo tanto, esto produce una separación eterna entre Dios y el hombre. ¿Por qué? Porque dice la Escritura de que Dios es santo y que no puede convivir con el pecado. Por lo tanto, existe esta separación entre Dios y el hombre producto del pecado. ¿Ya? Entonces, basado en esto, o pensando en esto, nosotros nos damos cuenta de que Dios tiene atributos. Y uno de los atributos principales es que Dios es justo. Entonces, Dios no puede pasar por alto el pecado. Ejemplo, Dios, porque es justo, no podría decir, bueno, yo como soy amor y misericordia, voy a perdonar al hombre y voy a hacer borrón y cuenta nueva, y aquí no ha pasado nada porque mi amor es tan grande que voy a perdonar todos sus pecados y voy a perdonar a Adán y voy a comenzar todo de nuevo. Eso es una muestra de amor, ¿cierto? Ahora,
si entendemos que Dios es justo, ¿cómo podríamos conjugar estos dos principios? Que Dios es amor, pero que Dios es justo. Ejemplo, mire, supongamos que hay un delincuente que entra a su casa y asesina a toda su familia para robar, y es apresado, ¿cierto? Y es llevado ante los tribunales de justicia, y usted es el único sobreviviente y está ahí en el juicio, ¿ya? Y se leen los cargos y se le dice a este hombre: él asesinó a tal, a tal, a tal, a tal persona, a toda su familia, y estos son los delitos que se le acusan, aquí está la evidencia, él es culpable, y el juez que tiene que tomar la decisión dice: sabe, mire, él es culpable, él hizo todo eso, pero yo soy un juez misericordioso. Por lo tanto, no lo voy a condenar, sino que lo voy a dejar libre. ¿Considera usted esa decisión como justa? No. ¿Cómo conjugaríamos entonces justicia, amor, misericordia? Una difícil postura, porque a veces pensamos en el amor de Dios y en la misericordia de Dios, como que Él pasa por sobre todo con su amor y su misericordia, pero no nos olvidemos que Dios es un Dios justo, y no puede uno de sus atributos anular a otro de sus atributos. ¿Ya? Entonces, volviendo a la ilustración, ese juez no sería un juez, o sea, podría ser considerado un juez misericordioso a la vista de quién, a la vista solo del delincuente, porque le aseguro que todas las personas que están escuchando el juicio se irían contra el juez, ¿cierto? Sería lo natural que nos fuéramos contra el juez, porque no es la labor del juez. Entonces, toda transgresión y todo pecado merece un castigo. Ahora, ¿cuál es la diferencia y cómo Dios conjuga su amor con su misericordia? Es con una palabrita que aparece ahí que se llama propiciación. ¿Ya? ¿Y qué es la propiciación? La propiciación es cuando se busca la paz entre dos, entre, en este caso, Dios y el hombre. Algo que aplaque la ira del que está ofendido. Entonces, dentro del concepto de propiciación está en que, como Dios es justo, Él no puede pasar por alto el pecado. Él no puede hacer borrón y cuenta nueva y dejar que el hombre pecó y no importa, yo con mi amor y misericordia lo perdono y lo arreglamos. Sino que como Él es justo, Él tiene que castigar el pecado. Ahora, ¿dónde Dios demuestra su amor? En que Dios dice: yo tengo que castigar el pecado. Pero como tengo que castigar el pecado porque soy justo, pero a la vez soy amor, entonces yo mismo voy a enviar a mi hijo para que él reciba ese castigo. ¿Ya? Como si nosotros volvemos a la ilustración del juez, es como el juez que escuchó el relato y este hombre es culpable, mató a toda esta familia, y el juez dijera: sí, este hombre es culpable. Pero, así como él es culpable y merece el castigo, yo, el juez, voy a castigarme a mí mismo.
yo voy a tomar la culpa de este hombre y yo voy a pagar esa culpa y voy a dejar a este hombre libre. ¿Ya? Y eso es lo que hace el Señor en el plan de salvación. El plan, por eso se llama plan de salvación. Y esto es muy profundo, hermano, porque en la salvación del hombre, se emplean, podríamos decir, más tiempo y recursos que en la creación completa del mundo. Porque si nosotros vemos, hermano, Génesis 1, cuando está el relato de cómo Dios creó el mundo, dice que Él lo creó por medio de ¿qué? Por medio de su palabra. Dios decía, sea la luz, y fue la luz. Sea esto, y sea esto otro. Solo con el poder de su palabra, Él iba hablando y las cosas iban sucediendo. Por lo tanto, podríamos decir que en una escala de esfuerzo y de recursos, lo único que utilizó Dios para crear el mundo fue su voz. Y dice la Escritura que lo hizo en 6 días. Y cuando nosotros pensamos en la salvación, en el plan de salvación, imagínense los miles de años que pasaron desde la creación, desde que el hombre pecó, y cómo Dios comenzó a dirigir la historia completa de la humanidad, escogiendo a un varón primero, haciéndole una promesa de redención a Abraham, diciéndole que en su simiente serían benditas todas las familias de la tierra, y comenzó una historia de un pueblo escogido. Ahora, ¿cuál es la finalidad de ese pueblo escogido? Es que llegue a nacer Jesucristo. Y Dios dirigió no solo la historia de esa familia, no solo la historia de ese pueblo, sino que dirigió la historia del mundo para ordenar cada pieza en su lugar y que Jesús naciera en la fecha, como dice Gálatas 4:4, en el tiempo indicado, en el tiempo que Dios había predispuesto, llegó el Hijo de Dios. ¿Por qué el Señor nos dijo, sea el hombre perdonado? Si Él hizo la creación del mundo con el poder de su palabra. Él podía haber dicho con su boca, sea el hombre salvo. Por eso le digo que el entender el plan de salvación es muy profundo, porque nos demuestra todos los atributos de Dios. El llegar a comprender cómo Dios hizo y elaboró este plan perfecto para conjugar su justicia con su misericordia, para que ninguno de sus atributos pueda ser opacado con el otro o anulado con el otro. Por lo tanto, Dios elabora este plan, hace las paces con el hombre en el sentido de que busca aplacar su ira. El hombre tiene que ser castigado, la paga del pecado es la muerte, está esta separación eterna y Dios dice, tengo que hacerlo, tengo que castigarlo, no puedo pasar por alto el pecado, pero como yo soy misericordioso, también les voy a dar la salida. ¿Y cuál es la salida? Mi Hijo Jesucristo. ¿Ya? Entonces, dentro de eso, de ese plan de salvación, está esta palabrita que nosotros encontramos que es la redención. Y la palabra redención es una palabra griega compuesta anti-lutrón, ¿ya? Y significa que es el reemplazo de dinero por un esclavo o un prisionero. O sea, es el pago por un esclavo o un prisionero para poder liberarlo, libertarlo o para poder rescatar. ¿Ya? De ahí viene la palabra redención. Entonces, la palabra redención significa pagar un precio por alguien. ¿Para qué? Para rescatarlo, para liberarlo.
No es para volverlo a esclavizar, podríamos decir, en malos términos, porque después vamos a ver cómo Pablo se consideraba a sí mismo un esclavo del Señor, ¿ya? Pero con una palabra diferente, que es doulos, que quiere decir otro tipo de esclavitud, ¿ya? Entonces, la palabra esta, redención, es pagar un precio por alguien para rescatarlo. Y esta figura de la redención o del redentor, nosotros la encontramos desde el Antiguo Testamento, ¿ya? No es algo o una metáfora solamente que ocuparon los apóstoles o los escritores en el Nuevo Testamento, sino que esta figura del redentor nosotros la encontramos muy temprano en las Escrituras, ¿ya? En la palabra que se ocupa ahí es Goel, y es un término hebreo que proviene de la palabra Gahal, por lo tanto significa redentor, la palabra Goel, ¿ya? Que en la Biblia y en la traducción rabínica denota a una persona que como el pariente más cercano de otro está encargado de restaurar los derechos de otro y vengar sus agravios. Dentro del Antiguo Testamento vamos a ver, mire, yo ahí les voy a designar al tiro las referencias. Me interesa que estén con sus Biblias bien, porque hoy día vamos a ver varias referencias, ¿ya? Levítico 25, del 25 al 27, hermano Rodrigo Piñanco. Levítico 25, del 47 al 49, nuestra hermana, a ver, ¿a quién veo por aquí? Nuestro hermano Jorge, Levítico 25, 47, 49. Nuestra hermana Sarai, Ruth 2:20. Nuestra hermana Marisol, Salmo 107, 2. Entonces, ¿Cuál me tocaba, pastor? Levítico 25, 25 al 27. Entonces, la palabra Goel o redentor empieza a figurar muy temprano en la escritura, en el Antiguo Testamento, como una figura de podríamos decir, de cómo Dios comenzó a establecer normas para que su pueblo viviera y tratara a las personas, ya sea de su pueblo, a los esclavos, a los extranjeros, y dentro de esas designaciones de lo que se podía o no se podía hacer en cuanto a la ley, aparece esta figura del Redentor. Entonces veamos Levítico 25, 25 al 27. ¿Ven? Cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión, entonces su pariente más próximo vendrá y rescatará lo que su hermano hubiere vendido. Y cuando el hombre no tuviere rescatador y consiguiere lo suficiente para el rescate, entonces contará los años desde que vendió y pagará lo que quedare al varón a quien vendió y volverá a su posesión. Okay. Entonces, aquí vemos cómo Dios, a través de estas leyes, estableció una forma para recuperar las propiedades, ¿ya? Entonces, lo que nos acaba de leer nuestro hermano es muy claro. Decía que si un hombre se empobreciese, producto de algún problema económico, tuviese que vender la heredad que había recibido, ¿cierto? O alguna posesión, su pariente más cercano, ya sea un hermano, un tío, un primo, tendría por ley que facilitar el dinero por lo cual él vendió esta heredad y restituírsela a la persona que la había perdido por algún problema económico, ¿ya? Esa era la idea. Y ahí, esa persona, la que hacía la compra de recuperación, podríamos decirlo así, se le consideraba, se le llamaba Goel o Redentor. Él era el Redentor, ¿ya? La segunda referencia.
Levítico 25, 47 al 49. Y si el forastero o el extranjero que está contigo se enriqueciere, y tu hermano que está junto a él empobreciere, y se vendiere al forastero o al extranjero que está contigo, o a alguno de la familia del extranjero, después que hubiere vendido, podrá ser rescatado. Uno de sus hermanos lo rescatará, o su tío o el hijo de su tío lo rescatará, o un pariente cercano de su familia lo rescatará, o si sus medios alcanzaren, él mismo se rescatará. Ya. Entonces, aquí es otra visión. Recién veímos lo que era la propiedad. Lo que leyó nuestro hermano Rodrigo era la imagen de la propiedad. Si una persona perdía una propiedad, podía rescatarla de esta manera. Ahora, está hablando no de una propiedad, está hablando de una persona. Entonces, está diciendo de que si una persona se empobreciese, ¿cierto? Se empobreciese y si una persona se empobreciese y producto de eso, producto de su necesidad, se vendiera como esclavo a un extranjero, ¿ya? Era responsabilidad del pariente más cercano pagar el precio para que esta persona pueda recobrar su libertad, ¿ya? Y esa persona, la que pagaba el precio, se consideraba como el rescate, el redentor, ¿ya? Ahora, aquí nos da otra imagen también que dice que si la persona tuviese los medios, o sea, si lograra juntar el dinero para pagar su propia libertad, también lo podía hacer. Ahí sí. Ruth 2:20. Amén. Ruth 2:20. En el nombre del Señor. Y Amén. dijo Noemí a su nuera, sea el bendito de Jehová, pues que no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Después le dijo Noemí, nuestro pariente es aquel varón y uno de los que pueden redimirnos. Amén. Amén. Gracias, hermana Sara. La historia de Ruth, o el libro de Ruth, muy utilizado en las clases de Dorcas, no está ahí solamente para que nuestras hermanas Dorcas lo ocupen en sus servicios, sino que el libro de Ruth está ahí específicamente para mostrarnos una imagen. ¿Y qué imagen es la que nos está mostrando el libro de Ruth? Tenemos que volver, ¿cierto?, a lo que dijimos al principio, que la Biblia tiene una unidad, y esa unidad es mostrarnos a Cristo. Entonces, ¿cómo el libro de Ruth, esta historia triste, pero a la vez alegre, de tantas emociones, que pasa de una mujer que quedó viuda, que perdió a sus hijos, que se quedó en la miseria, que tuvo que volver a su tierra, que prácticamente anduvo mendigando, y cómo finalmente la historia triste termina en una historia alegre? ¿Qué tiene que ver esa historia con Jesús? Si hablamos de que la Biblia completa nos lleva por el hilo conductor de Cristo, entonces justamente la imagen del Redentor en el libro de Ruth es la que nos une ese libro con Cristo. Por lo tanto, en la historia de Ruth, nosotros vamos a encontrar un personaje que más ratito lo vamos a ver en forma más detallada, que es Boaz. Y ese personaje, Boaz, se transforma en el Redentor, ¿ya? En esta misma imagen que hablamos, así como leímos en el Levítico que se aplicaba esta ley, aquí vemos en el libro de Ruth cómo, a pesar de los años, esta ley seguía vigente y cómo se utilizaba en el pueblo hebreo. Salmo 107:2. Amén. ¿Ven? Díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo. Amén. Aquí vemos un salmo, ¿cierto? Porque yo les mencioné que esta palabra redentor aparece
alrededor de 90 veces en el Antiguo Testamento, y yo escogí algunos de estos versículos para que nosotros podamos ver cuál era la idea, cuál era la imagen de este redentor. Y aquí lo vemos en el libro de Salmos, ¿cierto? Con este precioso salmo, como relata esto del redentor. Dice, diga los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo, ¿ya? A los que ha rescatado del poder del enemigo. Entonces, esta imagen es la que yo quería mostrarle de la figura de este redentor en el Antiguo Testamento. Y en el libro de Ruth nosotros encontramos que este personaje, Boz, pasa a ser una figura o una ilustración de lo que es Cristo. ¿Ya? En el comentario de la Biblia de John MacArthur dice esta frase, dice, así Boz representa a Cristo, que como hermano redimió a aquellos que eran, uno, esclavos del pecado, a los que habían perdido todas las posesiones y privilegios terrenales en la caída, y tres, a los que habían quedado separados de Dios a causa del pecado. ¿Ya? Veamos alguna referencia de ahí. Bueno, más ratito las vamos a ver más en detalle, pero veamos, por ejemplo, 2 Corintios 5, 18 al 21. Hermano Diego, 2 Corintios 5, 18 al 21. Mi hermano Hugo, Mateo 1, 5, y mi hermano Saúl, Lucas 2, 32. Entonces vemos a Boz como una figura de Cristo, y vamos a ver cómo se enlaza Boz con Cristo. ¿Ya? Cómo esta figura que aparece en este libro tan especial de Ruth nos muestra a Cristo. Y qué tiene que ver, no solamente como una figura, sino que cómo está unido a Cristo incluso sanguíneamente. ¿Ya? 2 Corintios 5, 18 al 21, ¿lo tendrá por ahí? Amén. Amén. 2 Corintios 18, o sea, perdón. 5. 2 Corintios 5, 18 al 21. Sí. Dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Amén. Amén. Gracias, hermano Diego. Entonces, Cristo nos reconcilió del pecado, éramos esclavos del pecado, habíamos perdido todas las posesiones y privilegios terrenales y habíamos quedado separados de Dios a causa del pecado, y Cristo nos viene a reconciliar con Dios. ¿Ya? En el caso de la figura de Boz, es como Noemí y Ruth habían quedado desamparadas, ¿cierto? Estaban esclavas de la tristeza, podríamos decir, del desamparo, fruto del pecado. Viene Boz y al unirse con Ruth soluciona esto. Noemí había perdido todas sus posesiones. Recuerde que cuando ella llega a la tierra dice, no me llamen más bienaventurada o feliz, ¿cierto? Sino que ella expresaba de que su alma estaba en tristeza y sentía que Dios le estaba haciendo afrenta por lo que ella estaba viviendo. Entonces,
no había mucha esperanza, pero al encontrarse con este redentor, que era familiar, ¿cierto? Y se aplicó esta ley, fueron rescatadas, podríamos decir, de esa situación. El libro de Ruth es un libro muy, muy hermoso cuando nosotros lo leemos mirando esta conexión con Cristo, ¿ya? Mateo 1:5. Amén. En el nombre del Señor, Mateo 1:5. Salmón engendró de Rahab a Boz, Boz engendró de Ruth a Obed y Obed a Isaí. Amén, gracias. Mire, Amén. ahí es muy interesante esto porque yo le decía, lo conversábamos igual la clase, en el primer taller, cuando nosotros vemos las genealogías, a veces no le prestamos mucha atención. Yo creo que pocas veces, me parece que ninguna vez he escuchado una predicación de una genealogía. Por ejemplo, hoy día, hermano, el sermón está en Mateo 1 y vamos a leer la genealogía de Jesús. Por lo general son cosas que nos saltamos, ¿ya? Y sea sincero conmigo, sea sincero de que empezamos a leer los 3 primeros nombres y después ya miramos dónde termina la lista de nombres y continuamos para abajo. Por lo general no leemos todos los nombres, ¿ya? Aparte de que son difíciles de pronunciar algunos, por lo general no le encontramos mayor relevancia, pero la verdad es que cada genealogía que aparece en la escritura no está ahí para rellenar una hoja, ¿ya? Está ahí porque nos están guiando al personaje principal de la Biblia, ¿ya? Que es Jesucristo. Entonces, en ese pequeño versículo nosotros encontramos, dice, Salmón engendró a Rahab. ¿Y quién era Rahab? ¿Se recuerda de Rahab? ¿Cierto? La ramera que ni siquiera estaba en parte del pueblo de Dios, pero aquí aparece, aparece no solamente ella, sino su padre. Salmón engendró a Rahab, perdón, Salmón engendró de Rahab a Boz. Entonces, Boz, el redentor de la historia de Ruth, ¿de quién era hijo? De Rahab, de esta mujer que ayudó a los espías del pueblo de Israel y que su destino era morir con todos los demás, pero por haber hecho esta labor, por haber protegido a los espías, entró en la historia. Y no solamente entró en la historia, hermano, para contar de que una mujer ayudó, sino que nada más ni nada menos que entró en la historia del Redentor, de Cristo. Entonces dice que de Rahab nació Boz, y Boz engendró a Ruth, engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí. Y Isaí, ¿a quién engendró? Al rey David, ¿ya? Y en la otra, en Lucas 3:32, encontramos algo similar. ¿Alguien lo tiene? Amén. 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 Hijo de David, hijo de Isaí, hijo de Obed, hijo de Boz, hijo de Salmón, hijo de Naasón. Amén. Hijo de David. ¿De quién está hablando? De Cristo, ¿ya? Está hablando de Cristo en esta genealogía. Jesús, ¿cierto? Por lo tanto dice hijo de David, hijo de Isaí, hijo de Obed, hijo de Boz, hijo de Salmón, hijo de Salmón. Es como que está haciendo una lectura inversa, ¿ya? Desde el más joven, o sea, al revés, desde el más antiguo al más joven. Entonces, vemos cómo aquí estas genealogías nos apuntan a un personaje que aparece a veces y que lo pasamos un poco desapercibido, como es Boz, pero que esta imagen de redentor no está ahí por casualidad, la historia de Boz no está ahí por casualidad, sino que a través de esta historia Dios nos está hablando de una imagen de redención, de una imagen de rescate, ¿ya? Por eso se llama plan
de salvación, ¿ya? Porque es una sucesión de hechos que no son al azar, sino que han sido planificados cuidadosamente. Ahora, cuando nosotros nos pasamos al Nuevo Testamento, tenemos que entender un poquito, porque recién vimos cómo era la cultura hebrea en cuanto a la recuperación de sus propiedades y en cuanto a la recuperación en el caso de que alguna persona se haya empobrecido y por ese motivo se haya él mismo vendido como esclavo a un extranjero. ¿Ya? Ahora, para entender un poquito la cultura greco-romana, que es la época donde está el Nuevo Testamento, ya la época donde nació nuestro Señor Jesucristo, tenemos que entender que en esa cultura la esclavitud era común, era la base de la economía de la cultura. O sea, era el escalafón que sostenía esto, no solamente la cultura grecorromana, sino que todos estos grandes imperios se basaban en la esclavitud porque así se obtenía mano de obra en forma muy barata para comprar y a la vez gratuita en el sentido de que no había que pagarle un sueldo. Usted compraba un esclavo y no era que usted tenía que todos los meses pagarle un sueldo, sino que usted hacía la inversión, podríamos decir, una vez y el resto era mantener a esa persona, ya que estos esclavos eran vistos como simples herramientas de trabajo. Así como usted, no sé, se compra una motosierra y la va a ocupar, necesita mantenerla y para eso necesita comprar aceite, comprar benzina o eléctrica, si es que es eléctrica, va a pagar luz. Bueno, ellos lo veían como una inversión. ¿Y cuál era el gasto? Era mantener viva a la persona con las condiciones mínimas, mínimas en cuanto a tener una casa o un lugar. No imaginemos que ellos tenían una casa propia, sino que por lo general vivían en condiciones muy precarias y el objetivo era sacar el mayor rendimiento posible de esta persona. ¿Ya? Ahora, las expectativas de vida de un esclavo no eran altas. ¿Ya? Veía por ahí que no superaban por lo general los 25 años de edad las expectativas de vida de un esclavo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque eran sometidos a trabajo forzoso y mala alimentación desde muy pequeños. Entonces, el tipo de enfermedades que venían, imaginémonos que en la época tampoco había centros médicos, por lo tanto, el jefe o el patrón, en este caso, el dueño del esclavo, no iba a invertir en un médico para salvarle la vida a un esclavo, ¿ya? Aunque habían contadas excepciones, donde los jefes entablaban una relación más allá de lo laboral, sino que también de preocupación y de amistad. Y ahí sí, a lo mejor había una pequeña luz de esperanza para aquella persona esclava. Recordemos que Jesús se encontró con un noble, una persona que estaba preocupado por su siervo que estaba enfermo. ¿Lo recuerda? Y le fue a pedir al Señor que lo sanara. Y el Señor dice, vamos para allá, y le dice, no soy digno de que entre en mi casa, di la palabra y mi criado sanará. Entonces ahí vemos una pequeña excepción de lo que era una persona que tenía a cargo un esclavo, pero cuando hablamos de la cultura romana en sí, no había mucha preocupación por los esclavos, por lo tanto la única esperanza que tenía un esclavo para lograr extender un poco su vida era ser redimido. ¿Ya? Y tenía solo dos opciones, y una era casi imposible. ¿Cuáles eran estas dos opciones?
la opción número 1 es que alguien se apiadara y lo comprara para dejarlo libre. ¿Ya? Y ya era poco común. O sea, solo algunas personas en tipo, en forma de hacer como pagar una manda en cuanto a la cultura pagana, como decir, voy a hacer algo bueno, ya, ¿qué puedo hacer de bueno como para agradar a los dioses? Voy a comprar un esclavo y lo voy a dejar libre, ¿ya? Pero eso no sucedía todos los días, eran contadas excepciones. Entonces, esa era una opción, y la otra opción era que él juntara sus recursos para poder comprarse a sí mismo, y si ellos eran esclavos y no recibían remuneración, era muy poco probable que alguno lo lograra hacer, ¿ya? Por lo tanto, ese era el contexto en el cual, cuando nosotros escuchamos o leemos, cuando nosotros leemos a los apóstoles hablar sobre la esclavitud, o sobre que Dios nos compró, o que el Señor nos redimió, o que el Señor nos sacó de la esclavitud, este era el contexto tan familiar que había en la época, que por eso ellos lo utilizaban con mucha frecuencia, porque era algo que se veía todos los días, y que si yo le digo hoy día a mis hijos, yo era esclavo del pecado, ellos lo van a comprender, porque lo he escuchado a lo mejor en la Biblia, pero no tienen una descripción gráfica de lo que es la esclavitud, porque gracias a Dios, el día de hoy no existe acá de la manera en que se veía en esa época. Entonces, en cambio, los apóstoles, cuando ellos hablaban de la esclavitud, era algo que estaba ahí, a la vista. De hecho, muchos de los que escuchaban ese mensaje eran esclavos. Muchos de los que se congregaban eran esclavos, pertenecían a personas. Entonces, el escuchar el mensaje de salvación y escuchar de que Dios nos había redimido, era una palabra bastante potente para los oyentes de esa época, ¿ya? Ahora, todo eso lo que hablamos nosotros recién es el contexto, ya sea hebreo o el contexto hebreo, me refiero al Antiguo Testamento, o el contexto del Nuevo Testamento en cuanto a la cultura greco-romana. Ahora, ¿cómo llevamos esto de la esclavitud y de la redención a nosotros, al plan de salvación? ¿Ya? Partimos diciendo en la introducción de que el hombre había caído en pecado. Por lo tanto, Adán pecó, dice, y de ahí para abajo todos pecaron, ¿ya? Y así como el pecado entró en el mundo por un hombre, así también entró por un hombre, ¿cierto?, la salvación. Entonces nosotros estábamos en una esclavitud, y podríamos decir en tres áreas de esclavitud. Estábamos esclavos del pecado y del diablo, estábamos esclavos de la iniquidad, y estábamos esclavos de la ley. Y los vamos a ir desglosando un poquito. Esclavos del pecado y del diablo. Vamos a ver algunas referencias. Mi hermano de Puerto Montt, no recuerdo el nombre, que está con polerita negra. Juan 8, 34 al 36. Por favor. Mi hermano, que también es de Puerto Montt, mi hermano Miguel, Hechos 26, 16 al 18. ¿Ya? Hermano Juan Ibáñez, Efesios 2, 1 al 2. ¿Ya? El pastor Marcelo, Romanos 6, 16 al 18. Vamos a ir detallándolo un poquito. Vamos a ir leyendo estas referencias y vamos a ir viendo cómo el Señor nos muestra este tipo de esclavitud que existía. Ahora, si nosotros buscamos, hermano, en algún buscador o en la referencia, en la Biblia con concordancia, las palabras pecado o esclavos del pecado, vamos a encontrar
cientos de versículos, ¿ya? Aquí tomé solo algunos como para que podamos mencionar un poquito o conversar un poquito sobre ellos. Juan 8, 34 al 36. Amén. ¿Lo leo? Amén. Jesús le respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Amén. Amén. Esto aquí no afirma en realidad, o Jesús afirma, hablando aquí en este pasaje, ¿cierto? De que el que hace pecado, esclavo es del pecado. Entonces nuestra primera esclavitud, podríamos decir, es hacia el pecado. Hay una frase que dice, el hombre no es pecador porque peca, sino que peca porque es pecador. Y hay una diferencia. Nosotros muchas veces pensamos que al pecar nos convertimos en pecadores, y en realidad es al revés. Es porque somos pecadores que pecamos. Estamos en esta forma caída que nos relataba en Génesis, de que entró el pecado por un hombre y de ahí en abajo todos han pecado, no solamente, como lo hablábamos al principio, de esta responsabilidad federal de traspasada porque Adán pecó y como él era mi representante, bueno, entonces soy pecador, sino que aparte de esa responsabilidad federal está que nosotros mismos somos esclavos del pecado y estamos contaminados por el pecado. Por lo tanto, somos esclavos del pecado. ¿Qué significa ser esclavo? Lo que estábamos viendo recién. Es que alguien es dueño. Por lo tanto, si nosotros vemos lo que Jesús está diciendo en su dimensión, es que si nosotros pecamos, lo que estamos afirmando es que nuestro dueño es el pecado. ¿Ya? Veamos qué dice Hechos 26, 16 al 18. Ahora, dentro de este mismo versículo que parece bien triste, ¿cierto? Es decir, por lo tanto, el que hace pecado, esclavo es del pecado. Si nosotros nos preguntamos, entonces, ¿usted ha pecado hoy día? Lo más probable es que nuestra respuesta sea afirmativa. Por lo tanto, diríamos que somos esclavos del pecado. La buena noticia es que en el 8:36 dice, así que, o sea, uniendo esta frase, estas palabritas que son a veces cortitas, tienen mucha importancia. Así que ¿qué? Así que como somos esclavos del pecado, ¿cierto? Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. O sea, existe una salida. Necesitamos ser libertados del pecado. O sea, necesitamos ser redimidos del pecado. ¿Ya? La siguiente referencia, Hechos 26, 16 al 18. Amén. ¿Sí? Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellos en lo que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Amén. Amén. Muchas gracias, mi hermano.
le pedí que lea del 16 para poner en contexto un poquito de quién está hablando, y aquí está relatando Pablo su conversión y cómo Dios se le apareció cuando él iba camino a Damasco, ¿ya? Ahí Dios se le aparece, Jesús se le aparece, ¿cierto? Y le dice esto, le da una misión de que él vaya y anuncie este evangelio. ¿Para qué? Para que abra sus ojos, dice, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, y esto es lo importante aquí, y de la potestad de Satanás a Dios. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Recién hablábamos aquí de que nosotros estábamos en nuestra esclavitud, estábamos bajo el pecado y el diablo, y aquí dice, lo que acabamos de leer es que dice, bajo la potestad de Satanás, o sea, y que se conviertan o que pasen de la potestad de Satanás a Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que como hay un predicador muy famoso que dice, nadie anda huérfano por este mundo. O somos hijos de Dios o somos hijos del diablo. ¿Ya? Nadie anda huérfano en este mundo. Por lo tanto, si nosotros no somos hijos de Dios, por ende somos hijos de Satanás. Si no estamos bajo la protección y el dominio y la potestad de Dios, entonces estamos bajo la potestad de Satanás. ¿Ya? Pastor. Por lo tanto, ¿alguien habló por ahí? Sino que había un dicho pentecostal antiguo, parece igual. Si no es templo de Dios, es taller del diablo. Es como medio parecido. Por lo tanto, estas afirmaciones a veces suenan bastante fuertes, hermano, pero son así. Cuando Jesús encara a los fariseos, les dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque los deseos de vuestro padre queréis hacer. ¿Ya? Él, cuando le está hablando de que eran mentirosos, le dice, porque él es mentiroso, él es padre de mentira. Por lo tanto, eso le fluye a ustedes de forma natural porque son hijos del diablo. Entonces, el pensar, hermano, porque aquí lo estamos viendo como lejano, pero si nosotros lo pensamos en nuestra vida, el pensar de que antes que usted reciba a Cristo en su vida, le pertenecía al diablo, no es algo que muchas veces nos detengamos a pensar y a sopesar. Y sabe que es importante que lo sopesemos, porque si nosotros nos fijamos de dónde nos sacó el Señor y de la potestad que nos libró, entonces de esa manera nosotros podemos valorar aún más nuestra salvación. Podemos valorar aún más el sacrificio de Cristo. Por lo tanto, nunca nos olvidemos de dónde el Señor nos vino a rescatar. No me vino a rescatar, y lo digo en forma personal porque para las personas que han sido criadas en la iglesia, por lo menos a mí en forma personal, me costó darme cuenta que era malo. Yo me creía bueno, porque no hacía tantas cosas malas. Entonces, el asumir de que antes de reconocer que yo era pecador y que necesitaba a Cristo, el ahora comprender de que no simplemente necesitaba a Cristo, sino que era hijo del diablo, me hace valorar aún más esta redención, el que Él haya comprado en mi vida. Por lo tanto, nos redimió del pecado, nos redimió del diablo. Efesios 2, 1, 2. Amén. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo las corrientes de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Amén. Amén. Si nosotros seguimos leyendo, dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. No dice algunos de nosotros, no que yo nací en la iglesia, no que... ¿Y de cuándo es cristiano usted? No, yo nací, soy cristiano de nacimiento.
No existen cristianos de nacimiento. ¿Ya? La salvación no es hereditaria, no se traspasa de padre a hijo, es algo personal. Y dice que entre los cuales todos anduvimos en otro tiempo, siguiendo los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Por lo tanto, nuestra condición, primero, este pasaje, a mí este es mi pasaje favorito de la Escritura. Nosotros lo estamos estudiando acá con mis hijos y nos hemos detenido harto en este capítulo, porque en este capítulo encontramos dos cosas, una terrible y otra hermosa. Una terrible es nuestra condición. Primero, estabais muertos. Muertos en vuestros delitos y pecados. No es que estábamos enfermos, no es que éramos medios malos o que nos costaba hacer el bien, porque nosotros a veces ocupamos eufemismos para disfrazar nuestra condición. Y la Biblia es clara y tajante, dice: vosotros estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. ¿Ya? Conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Quién es ese príncipe de la potestad del aire? Satanás es el diablo. Por lo tanto, éramos esclavos del diablo, y dice aquí la Escritura que nosotros seguíamos esa corriente. Cuando nosotros vemos eso, es como nadar a favor de la corriente. No es difícil, porque usted se tira y se lo lleva la corriente. Por eso, ¿quién puede nadar contra la corriente? Solo un vivo, podríamos decir. Los cuerpos muertos no tienen la capacidad de nadar contra la corriente. Una persona que se ahoga en un río no va a ir río arriba, va a ir río abajo. ¿Por qué? Porque está muerto y está siendo llevado por la corriente del río. Lo mismo que en la vida espiritual. Cuando nosotros vemos la condición humana, todo el mundo va en una dirección. Arrastrado, ¿por qué? Por la corriente del príncipe de la potestad del aire. Por eso es que cuando aparece un cristiano y da una idea que es contracorriente, provoca problemas. Porque va en contra de la corriente y empieza a chocar con los que van a favor de la corriente. Entonces, ¿quién dirige esa corriente? ¿Quién dirige esa corriente? Es el príncipe de la potestad del aire, Satanás, el diablo. Por lo tanto, dice que nosotros todos íbamos en esa corriente. Ahora, ¿por qué le digo que este capítulo es terrible en ese sentido, pero maravilloso? Porque en el versículo 4 hay un pero, y ese pero es el que cambia todo. Ese pero de la Escritura es el que cambia nuestro destino. Dice que nosotros éramos muertos en delito y pecado, que vivíamos en la corriente de este mundo, que estábamos bajo la potestad del príncipe de las tinieblas, que todos éramos hechos hijos de ira. Pero el versículo 4 lo cambia todo. ¿Qué dice el versículo 4? Dice: pero Dios, coma. Y ahí hay un alto, un contraste. Cada vez que nosotros encontramos en la Escritura la palabra pero, es un contraste, ya sea para bien o para mal. En este caso es el mayor contraste para bien que vamos a encontrar en la Escritura. Nos da la radiografía de cómo estamos, y en el versículo 4 dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Entonces, ese pero, ese versículo 4, es el que cambia toda nuestra existencia. Nos redimió el Señor, no solo del pecado, sino que del príncipe de la potestad del aire. Romanos 6, 16 al 18. Amén. Amén. Dice así: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados,
y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Amén. Amén. Nuevamente quedamos aquí observando cómo el Señor nos pone estas dos cosas. Dice, ¿no sabéis que si sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de obediencia para justicia? O sea, hay dos opciones, o le servimos a Dios o le servimos al pecado. ¿Ya? Entonces aquí nos da esto. Por eso dice, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregado y libertado del pecado, viniste a ser ahora siervos de la justicia de Dios. Recuerden que yo les mencionaba esta esclavitud para pecado y esta esclavitud ahora para vida. Siendo esclavos del pecado, Cristo nos redimió, nos compró y ahora somos esclavos para Él en el sentido de esclavos de amor. Y ahí Pablo, cuando empieza sus cartas, a veces él dice, cuando empieza la epístola, dice, Pablo, esclavo de Jesucristo o esclavo de Dios, ocupa la palabra doulos. Y esa palabra doulos, en griego quiere decir esta esclavitud, pero por amor, podríamos decir. Se daba el caso en algunas ocasiones en que cuando había un buen amo que tenía un esclavo, este buen amo de repente le caía en gracia su esclavo, lo trataba bien y le decía, ¿sabes qué, esclavo? Yo te aprecio tanto, me has servido 20 años, 15 años, estoy agradecido por todo lo que tú has sido fiel y leal en este trabajo, te doy tu libertad, te entrego tu libertad. Y sabe que muchos de estos esclavos que tenían estos buenos amos decidían por voluntad propia seguir como esclavos para él. Y se hacía un documento, se hacía una señal, se le ponía un aro en señal de que esta persona quedaba como esclavo ahora, pero bajo su propia voluntad, podríamos decir. Era un esclavo por amor. Y así se consideraba Pablo. Y aquí es lo mismo que nos dice en el libro de Romanos, que habiendo sido esclavos primero del pecado, fuimos libertados por el Señor. ¿Para qué? Para ser libres, ¿cierto? Nos llamó el Señor para ser libres, pero libres del pecado, pero a la vez siervos de Cristo. Es una imagen muy, muy hermosa de estas dos realidades. Entonces, éramos esclavos del pecado y del diablo, el Señor nos libertó. Éramos esclavos de la iniquidad, la palabra iniquidad, ausencia de ley. ¿Ya? Ausencia de ley. Si nosotros hoy día vemos qué es lo que quiere el mundo, es no tener ley. En ciertas medidas, el decir, nosotros mandamos nuestra vida, no tengo por qué estar sometido bajo alguna ley, porque yo mando, yo soy el dueño de mi destino. Y esto no es una idea nueva de ahora del progresismo, sino que es una idea que ha existido siempre en la humanidad desde cuando Satanás tentó a Eva y le dice, oye, así que te prohibieron comer de todos los árboles. No, dice, solo de este. Es que si tú lo comes vas a ser como Dios. O sea, esa ley que te impuso te está frenando. Y desde ahí en adelante viene esto de querer estar sin ley. O sea, la iniquidad. Veámoslo esto un poquito más, ya se nos está yendo la hora. Tito 2.14, hermano Diego, Tito 2.14, hermano Jorge, Hebreo 8.12, hermano Rodrigo, Isaías 1.16, hermano Juanito Ibáñez, Daniel 9.5. Tito 2.14. Sí, por favor. Nombre del Señor. Amén. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad
y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Amén. Amén. Esto Amén. de la iniquidad, la ausencia de ley, ¿quién se dio a sí mismo por nosotros? Ahora, cuando hablamos de que para el término redención era necesario un pago, era necesario comprar a la persona, ¿cómo nos compró Cristo a nosotros? No nos pagó un precio monetario, sino que dice que se entregó a sí mismo por nosotros. ¿Se acuerdan que cuando vimos esta imagen del Redentor en el Antiguo Testamento, vimos de que había una posibilidad de comprarse a sí mismo? O sea, era o lo podía redimir una persona, un familiar, o si usted lograba juntar el dinero, se podía redimir a sí mismo, ¿cierto? Ahora, nosotros, humanos, ¿podríamos redimirnos a nosotros mismos del pecado? No, no teníamos ninguna posibilidad. Esto no era un precio monetario. No había una forma en que nosotros pudiésemos comprarnos del pecado. ¿Sabe por qué? Porque estábamos contaminados con el pecado. Por lo tanto, no podríamos comprarnos o libertarnos de algo de lo que nosotros mismos somos esclavos. Por lo tanto, la única posibilidad era que Cristo se entregara a sí mismo. ¿Por qué? Porque Él sí lo podía hacer, porque Él no tenía pecado. Él no conoció pecado. Por lo tanto, la única persona en el mundo que podía redimirnos y pagar el precio para rescatarnos y entregarse a sí mismo como precio, entonces era Jesucristo. ¿Ya? Y aquí lo dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos ¿de qué? De toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Hebreo 8:12. Porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Amén. Entonces, mire, aquí hay frases, por ejemplo, injusticias, pecados e iniquidades, que son cosas diferentes, ¿ya? Y nosotros aquí estamos hablando de la iniquidad. Ahora, al principio de esta clase hablamos un poquito sobre la palabra propiciación, donde Dios, podríamos decir, necesita satisfacer su ira, necesita aplacar su ira justa y santa de castigar el pecado. Él tiene que aplacar esa ira, ¿ya? Él tiene que aplacar esa ira, ¿por qué? Lo vimos al principio, porque es un Dios justo y no puede pasar por alto el pecado. Pero Él dice que Él mismo será propicio, o sea, Él mismo va a establecer esta alianza de paz, o Él mismo se va a aplacar su ira enviando a su propio Hijo, y dice que nunca más se acordará de nuestros pecados y de nuestras iniquidades. Ya, no solo de nuestros pecados, sino también de nuestras iniquidades. Estos deseos de no tener que responderle a nadie, de decir yo soy mi propio juez, yo soy el que determino el bien y el mal, yo soy mi propio Dios, yo soy el que quiero vivir sin ley. Bueno, Dios, a través de esta compra, también nos liberta de este deseo tan presente en el ser humano de vivir sin la ley de Dios. Isaías 1:16. Dice, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. Amén. Este es el llamado, ¿cierto? Que comienza a ser Isaías. Y si nosotros leemos cómo era la condición del pueblo, dice, desde la planta, por ejemplo, en Isaías 1:6,
Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas ni vendadas ni suavizadas con aceite. Esta era la maldad que existía en Judá, pero aún así, a pesar de eso, había una opción, había un remedio. ¿Y cuál era ese remedio? Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos y dejad de hacerlo mal. Ahora, ¿el hombre voluntariamente puede hacer esto? No puede voluntariamente hacerlo. O a lo mejor puede venir una intención de hacerlo, pero la capacidad de hacerlo no está. Por lo tanto, necesitamos un redentor, necesitamos a alguien que pague el precio. Daniel 9:5. Amén. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes, y no hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Amén. Ya seguimos, nos damos cuenta a través de estos libros, hermanos, que esto no es una condición específica de un pueblo específico, sino que es la condición de la raza humana. El no estar en los preceptos de Dios, el no querer obedecer a Dios, el no estar bajo la dirección de Dios. Por eso dice, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente, hemos sido rebeldes. Y creo que estas son características propias del ser humano. El pecado, la desobediencia, la rebeldía, son marcas propias del ser humano. Por lo tanto, necesitaba ser redimido, necesitaba que alguien tomara y pagara este precio, ¿ya? Ahora, dice que somos esclavos también de la ley. Antes de la ley el pecado existía dando lugar a la muerte, pero las normas del decálogo, o sea, cuando se presentaron el 10 mandamientos y con todos los preceptos y los principios que de ahí se derivan, el pecado se convirtió en transgresión a la ley, ¿ya? Y esto lo explica un poquito Pablo en el libro de Romanos. Primero que la ley fue un medio para revelar el pecado. A través de la ley nosotros conocemos qué es el pecado y comprendemos la transgresión. Romanos 3:20, hermano Saúl, Romanos 3:20, hermana Marisol, hermano Saúl, lea Romanos 3:20 y Romanos 5:20. Nuestra hermana Marisol, Gálatas 3:23 al 25. Y hermano Juanito, vamos a ver el Romanos 9:30 al 10:4. Pastor. Dígame. Sí, mientras encuentra la referencia, con lo mismo que usted preguntaba si el ser humano podía por sí solo, lo que leímos en Isaías 1, dice Isaías 1:9, hablando del pueblo escogido de Dios. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. O sea que podemos ver que ni siquiera el pueblo escogido de Dios por sí solo pudo, sino que fue por la misericordia de Dios que se pudo sostener. Amén, amén. Muchas gracias, hermano Rodrigo. Muchas gracias. Es así, no existe capacidad alguna en el ser humano de buscar a Dios y de hacer lo correcto. Eso en el libro de Juan es tan decidor, hermano, cuando la escritura dice que nadie viene al Padre si no es atraído por él. No se puede. Romanos 3:20 y 5:20, por favor. Amén. Romanos 3:20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Y el 5? 5:20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, más cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia.
Amén. Amén. Gracias, mi hermano Saúl. Entonces, Pablo nos muestra aquí que la ley, en realidad, esto que se dio del Antiguo Testamento y que fue tan detallada y que causó tanta controversia porque el pueblo trataba de cumplir, pero en sus esfuerzos humanos, una y otra vez, este ciclo del pueblo de Israel de pecar, castigo de Dios, arrepentimiento, restauración, pecar, castigo de Dios. Ese ciclo nosotros lo podemos ver constantemente en el libro de los jueces. Si usted lee el libro de los jueces, va a ver este ciclo: pecado, castigo, arrepentimiento, restauración, pecado, castigo, y eso va dando vuelta, y si nosotros analizamos nuestra vida, vamos a encontrar que es algo muchas veces similar. Por lo tanto, la ley buscaba eso, buscaba mostrarnos y revelar la realidad humana, mostrar qué tan malo es el hombre que no puede satisfacer los estándares de Dios. Bueno, pareciera un juego macabro si fuera solo eso, ya solamente enrostrarnos qué tan incapaces somos de agradar a Dios, ya. Por lo tanto, necesitamos comprender para qué. Y es porque la ley, al mostrarnos lo incapaces que somos de agradar a Dios, esa ley nos va a empujar y nos va a llevar a Cristo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vemos la incapacidad que tenemos de cumplir la ley, entonces, ¿cuál es nuestra única opción? ¿Cuál es nuestra única salida? Es decir, yo no puedo seguir la ley, no puedo cumplir, no puedo llegar a los estándares de Dios, por lo tanto necesito de un mediador, necesito de Cristo, necesito un redentor. Necesitamos a Cristo. Gálatas 3:23 al 25. ¿A quién le pedí Gálatas 3:23 al 25? A mi pastor. Amén, amén, hermana. Amén. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Amén. ¿Qué significa ayo? ¿Como tutor, maestro? Ya. Nosotros cuando vemos esto, por ejemplo, en la traducción lenguaje actual, ¿cierto? Dice, antes de eso la ley fue como una cárcel donde estuvimos encerrados hasta que vimos que podíamos confiar en Cristo. La ley fue como un maestro que nos guió y nos llevó hasta Cristo para que Dios nos aceptara por confiar en Él. Pero ahora que ha llegado el tiempo en que podemos confiar en Jesucristo, no hace falta que la ley nos guíe y nos enseñe. Entonces, por eso yo decía que si hubiésemos quedado en que la ley era una forma de hacernos ver qué tan malos somos, sería lamentable y triste y un juego macabro. Pero a través de eso nosotros también vemos que la ley o el Señor a través de su palabra no nos deja solamente enfrentándonos a lo incapaces que somos de seguir a Cristo, sino que al ver nuestra condición es que la ley nos guía a Cristo y decimos, esta es nuestra única esperanza. Por eso dice que es nuestro maestro o nuestro guía o nuestro tutor que nos llevó a Cristo. ¿Ya? Nuestro hermano Juan, Romanos 9. Leamos Romanos 9 al... Sí, hablámoslo completito lo que le dije, hermano Juan. Ahí lo vamos a comentar. ¿No se le escucha? 9, ¿cuánto, pastor? 9:30 al 10:4. Amén. Amén. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iba tras ella no por fe,
sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Como está escrito, he aquí, pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a la ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Amén. Amén. Mire, entonces aquí, ¿qué nos está presentando Pablo? Es que los judíos estaban tan confiados en la ley que se habían hecho esclavos de la ley y no veían esto que nosotros estamos viendo en el sentido de ver su incapacidad de cumplirla, sino que se esforzaban por cumplir la ley, y no solamente eso, sino que cada vez le iban añadiendo uno y otro precepto, haciendo que, como lo dijo Jesús, haciendo tan pesada esta carga que ni siquiera ustedes, le dice a los fariseos, la pueden llevar. ¿Y qué buscaba el pueblo de Israel? Buscaba ser justificado y ser redimido, podríamos decir, a través del cumplimiento de la ley. Yo aquí le puse cuidado con el legalismo, porque ellos a través del cumplimiento de la ley querían llegar a la finalidad que era ser salvos. Pero aquí el apóstol Pablo nos deja muy claro en que no se trataba de eso, que la ley no podía salvar, no tiene esa capacidad, sino que la ley, ¿qué era lo que hacía? Quería enfrentarnos con nuestro pecado y demostrarnos que no podíamos hacerlo. Por eso en el capítulo 10 termina su argumento Pablo diciendo: hermano en Cristo, con todo mi corazón deseo y pido a Dios que Él salve del castigo a los israelitas. Estoy seguro que ellos tienen muchos deseos de servir a Dios, pero no saben cómo hacerlo. No comprenden que solo Dios nos puede declarar inocentes. Por eso han tratado de hacer algo para que Dios los acepte. En realidad han rechazado la manera en que Dios quiere aceptarlos. Dios ya no nos acepta por obedecer la ley. Ahora solo acepta a los que confían en Cristo. Con Cristo la ley llegó a su cumplimiento. ¿Ya? Entonces, veíamos de que Dios nos redimió de la ley en el sentido de que no tener... Ahora, esto es para los judíos, podríamos decir. ¿Cómo aplicamos esto para nosotros? ¿Cómo lo aplicamos nosotros? ¿Estaremos siendo esclavos de la ley? ¿Cómo nos podemos convertir en esclavos de la ley? A lo mejor nosotros, hermanos, no seguimos la ley judía, pero muchas veces seguimos otro tipo de leyes que pensamos que nos van a dar la salvación y nos van a garantizar la salvación. No, es que yo voy a la iglesia todos los domingos. No, es que yo no falto a esto. Y no estoy diciendo que no se haga. El tema es que si yo digo, yo voy a la iglesia para ser salvo, estoy poniendo mi confianza en una obra. Y en realidad yo no voy a la iglesia para ser salvo. Yo voy a la iglesia porque soy salvo. Y eso me llama a reunirme, a congregarme, porque así me lo dice la Escritura, que no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, pero no es para alcanzar mi salvación, no es para ganarme algo, sino que es porque soy salvo, es que practico estas obras de justicia. Entonces, muchas veces nosotros también corremos el riesgo, al igual que los israelitas y los judíos, ¿cierto? Que menciona aquí, corremos el riesgo de poner nuestra confianza en nuestras prácticas cristianas, pensando que estas prácticas cristianas nos van a dar nuestra salvación o nos van a hacer más aceptos ante Dios. Y la verdad es que no es así, sino que ¿en dónde está el cumplimiento de la ley? En Cristo. ¿Cómo alcanzo yo mi salvación? A través de Cristo. ¿Quién me redimió? ¿La iglesia? ¿Los sacramentos? ¿El bautismo? No, ninguno de ellos. Cristo me redimió. Ahora, yo practico obras dignas de arrepentimiento, no para alcanzar esta salvación,
sino porque he sido redimido por Cristo. Lo que hablábamos al comienzo de estas partes, cuando leímos en Romanos, de que Dios nos había sacado de la esclavitud para hacernos siervos de Cristo. ¿Ya? Y es como lo que hablamos en el primer taller, esta diferencia que había en Romanos cuando decía que ninguno es salvo por las obras de la ley, y lo comparábamos con Santiago, ¿se recuerda? Cuando decía que el hombre es salvo a través de las obras. ¿Se acuerda que vimos esa comparación? Y veíamos que claro, no somos salvos por la ley, somos salvos a través de Cristo, pero esa salvación se va a reflejar en buenas obras. ¿Cuál es nuestro error? En que muchas veces nosotros creemos que a través de las obras vamos a alcanzar la redención. Y es al revés. Porque somos redimidos, es que la evidencia de que somos redimidos en Cristo es que vamos a dar buenas obras, o vamos a realizar buenas obras. ¿Ya? Entonces, cuidado con el legalismo en el sentido de, al igual que los judíos que ponían su confianza en cumplir la ley, muchas veces nosotros ponemos nuestra confianza en ser buenos evangélicos, ¿no? Yo, por donde me miren, yo soy un evangélico de tomo y lomo, porque hago esto, hago aquí, hago allá, hago allá. ¿Pero por qué lo hago? ¿Para ser evangélico? ¿O lo hago como un resultado de la obra transformadora que Cristo hizo en mí a través de la redención? ¿Ya? Entonces, con esto terminamos acá, hablando sobre este tema de la redención. Me pasé, trataba de no pasarme las clases pasadas, ahora me pasé unos 15 minutos, pero fue como, al principio perdimos algunos minutitos, así que se los descuento por las conversaciones del inicio. Pero la idea es terminar más o menos siempre a las 10:30. Yo no sé si queda alguna pregunta, alguna consulta, alguna acotación sobre este tema de la redención, que lo hemos visto así muy superficialmente, porque son cosas súper profundas. O sea, podríamos hacer mínimo 3 clases solo para hablar de la redención. Pero la idea es que en estas 2 clases que nos quedan podamos hablar de expiación y de justificación en la última, ¿ya? Entonces, si no hay ninguna consulta, si no hay ninguna pregunta, espero que meditemos en esto. Con esto termino. Esa es la mentira número 1 de los pastores. Con esto termino. Pero con esto termino de verdad. El meditar en cómo el Señor nos redimió, por lo menos a mí cuando preparaba este estudio, el solo hecho de pensar de que le pertenecíamos a Satanás, el diablo, y que Él nos compró, es algo como para realmente darle gracias al Señor por su redención. Muchas veces nosotros en nuestras oraciones, más que oraciones, a veces parecen petitorios. Señor, damos 2 gracias y el resto son, dame esto, ayúdame en esto, cuídame, protégeme, ayúdame. La oración de los dame, cuídame, protégeme, líbrame. Y poco nos dedicamos a meditar y a darle gracias por de dónde nos rescató el Señor. ¿Ya? Muchas veces pensamos en las personas que dicen, yo estaba perdido en el alcoholismo y Dios me rescató, y lo hallamos más bonito, o como que esa persona tuviera mayores motivos para agradecer, que yo que fui criado en la iglesia, a lo mejor nunca fui tan malo, pero cuando encontramos la escritura, lo que encontramos recién, que si no estábamos con Dios, estábamos con el diablo, y que si no éramos hijos de Dios, éramos hijos del diablo. Entonces, nuestro testimonio en cuanto a qué tan malos fuimos antes, en realidad es un detalle. El solo hecho de pensar que pertenecíamos al diablo y que el Señor nos compró, deberíamos por lo menos tenerlo presente en todas nuestras oraciones, darle gracias al Señor por nuestra redención. ¿Ven? Que el Señor les bendiga, que le guarde a cada uno de ustedes, los que han participado. Y lo espero el próximo miércoles, si así es la voluntad del Señor, para hablar sobre la expiación. Vamos a hacer una oración, vamos a inclinar nuestro rostro, le voy a pedir
a mi hermano Rodrigo que nos dirija en una oración. Bueno, Señor, gracias le damos por estar reunidos. Gracias, Señor, por que hasta horas de la noche nos encontramos, Señor, alimentándonos de su palabra. Señor, es algo maravilloso que podamos irnos meditando en ella. Gracias también por el pastor Bruno y por todos quienes se están conectando y que no sea nada más, Señor, otro fin de agradarle, de conocerle, de alimentarnos a través de su palabra, de escudriñarla. Y Señor, ayúdanos que lo que estamos aprendiendo es simplemente, Padre, lo que usted ha revelado en la Escritura y ayúdanos a conocerlo, a aprenderlo y que nuestra alma se deleite en tu ley, en tu conocimiento, en tus palabras. Señor, que como lo dice el Salmo 119, que en realidad tiene muchas cualidades maravillosas para nuestra alma. Y gracias porque a estas alturas de la noche nos estamos alimentando de ella y quizás no de las noticias o de tantas cosas, Señor. Gracias por ese privilegio y ayúdanos también a que lo que aprendemos lo podamos aplicar en el diario vivir, ser hijos cada vez más agradecidos por comprender esta salvación tan grande, Señor, que no es solo de que somos mejores personas, que sin duda lo somos si es que somos cristianos, pero Señor, usted nos ha libertado de la esclavitud del pecado, estábamos muertos en delitos y pecados, y usted nos ha rescatado, Señor, gracias. Qué privilegio, Señor, que esto nos haga movernos a ser mejores hijos tuyos, Señor. Que esto esté en nuestras mentes. Gracias, Señor. Síguenos dando la energía igual para mañana, todas las labores que se vienen en todos nosotros, nuestra cotidianidad. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Que el Señor les bendiga, mis hermanos, que tengan buenas noches, bendiciones para todos. Chao, chao. Chao, pastor, Dios le bendiga. Chao, Bendiciones. pastor. Descansen. Chao, Bendiciones chao. a todos. Chao. Chao. Nos vemos. Saludos, buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches, pastor Bruno. Ya.